tardes, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Para la clase correspondiente a esta semana vamos a seguir trabajando sobre las energías renovables. Para eso vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 3, evaluando los pros y los contras de las energías renovables. La actividad correspondiente a esta semana trata sobre evaluar las propuestas de soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales, considerando tanto los aspectos o dilemas éticos, legales, económicos, ambientales y sociales. Para eso, ustedes van a observar las ventajas y desventajas de cada una de estas propuestas de energías renovables y seleccionarán una de ellas para crear un breve informe expositivo en Word y además adjuntar, imágenes que sean visualmente atractivas, explicar el funcionamiento y justificar su elección a través de una conclusión personal. Para eso vamos a retroalimentar un poco el contenido de la clase anterior. Recuerdan que estuvimos hablando de las energías de diversas fuentes. En este caso nos enfocamos principalmente a las renovables. Teníamos la energía eólica, donde la fuente principal es el viento tanto en la tierra como en el océano. Energía solar o térmica, ¿cierto? A través de los rayos solares, la energía de biomasa, que es el tema de la materia orgánica animal y vegetal. También estuvimos viendo la energía hidráulica, principalmente la mareomotriz, que extrae, esta energía a través del océano, y además la energía geotérmica, donde su fuente combustible es a través del calor natural del interior de la Tierra. Tenemos también que considerar que estas energías de fuentes renovables tratan de reemplazar las energías que no son renovables, como las centrales térmicas o de ciclo combinado. Tenemos el gas natural, las centrales como el gaseoso o la energía nuclear, ¿ya? Habíamos visto que la energía geotérmica trabajaba a través de las mareas, aprovechando los movimientos rítmicos del mar, ¿ya? Provocados por la interacción entre la Tierra y la Luna, la atracción solar, el efecto centrífugo. Se emplean turbinas que por medio de las mareas permiten mover un alternador que genera la electricidad para luego distribuirla. Vemos, que entre las principales ventajas tenemos que es una energía no contaminante, que es la central es utilizada para captar la energía, es más bien silenciosa y que está disponible en cualquier época del año y con cualquier clima. Entre las principales desventajas vemos que tiene un alto costo en cuanto a la instalación, que produce un impacto ambiental, visual y estructural sobre el paisaje de la costa, y el impacto sobre la flora y la fauna de la zona aún no está definido, al ser más bien una energía potencialmente nueva. Ya tenemos otra de las principales fuentes de energías, la energía eólica, producida por el viento. Para eso se necesitan estos molinos gigantes, donde están trabajando con el movimiento de las aspas generado a través del viento. Y luego esto se transmite a una estación eléctrica, que es quienes producen la electricidad y además la distribuyen para las diversas zonas. Entre las principales ventajas tenemos el que no produce emisiones dañinas para el medio ambiente. Ya cuando hablamos de emisiones son más bien los gases, o una mayor contaminación.
Vemos que los parques eólicos además son compatibles con otros usos, como por ejemplo la ganadería o la agricultura. ¿Esto a qué se refiere? Al que trabajar con aspas altas tienen todo el suelo a disposición para poder producir otro tipo o para poder trabajar, ¿cierto?, esa área. En menos de 6 meses se supone que un aerogenerador recupera la energía gastada para su fabricación, instalación y además el mantenimiento. Otra ventaja importante es que los generadores no requieren o no necesitan suministros de combustibles externos para funcionar. Entre las principales desventajas vemos que provoca un gran impacto paisajístico. ¿A qué nos referimos con esto? A que visualmente es un impacto demasiado grande debido al gran tamaño de estas aspas, a la locación en donde se encuentran y además que estos parques son gigantísimos. ¿Ya? Las hélices pueden provocar daños a las aves, además no funcionan cuando no hay viento y se requiere una localización puntual, o sea que hay que estudiar bien el área en la cual se va a instalar para así asegurarse de que tengan viento constante durante todo el año y que sea una fuente de energía rentable. En la energía geotérmica vemos o principalmente se enfoca, ¿cierto?, de generar energía a través del calor subterráneo. Para eso se construye una planta en lugares estratégicos o específicos, en donde la tierra se calienta y el agua de las napas subterráneas genera un vapor. Para eso se extrae el vapor del suelo y se dirige a un estanque con agua fría. ¿Para qué se utiliza esto? Es más bien para condensar el agua, ¿cierto? Y el choque de la temperatura alta extraída del suelo o del subsuelo genere este choque entre la temperatura baja, ¿cierto? Y esto nos genera el vapor. Luego se traslada todo este vapor que hace girar una turbina que impulsa el generador para provocar o así generar la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces vemos que las principales ventajas es que su costo de fabricación y además de mantención son bajos y que no implican mayores riesgos debido a que estas fuentes de calor subterránea son permanentes. ¿Ya? Esta es una fuente además que evitaría a muchos países la energía o la dependencia de la energía exterior. ¿A qué nos referimos con esto? A que no necesitarían estar comprando combustibles exteriores, etc. Los residuos que se producen en este tipo de fábricas son mínimos y ocasionan un impacto ambiental más bien bajos en comparación con los residuos que genera el petróleo o el carbón. Además, tenemos que considerar, ¿cierto?, las desventajas. Entre ellas tenemos que la emisión de ácido sulfúrico y además del CO2 es súper alta. Otra desventaja es la posible contaminación en las aguas próximas, ¿cierto? O sea, en las napas de aguas subterráneas, los ríos que están cercanos, que puede ser la emisión o la contaminación a través de sustancias químicas como el arsénico o el amoníaco. Esto también genera un daño en el ecosistema local. Otro punto considerable es el deterioro del paisaje, ya que es bastante invasivo y además se necesita generar, ¿cierto?, las torres en donde se van a almacenar la energía y además la manera de extracción de las aguas. Otra de las principales energías no renovables y de las que tenemos mayor conocimiento es la energía solar. A través de paneles solares o módulos fotovoltaicos se absorbe la radiación del sol y así a través de las células fotovoltaicas se produce de
se transforma más bien entre el calor y la radiación, se genera en electricidad. Entre las principales ventajas tenemos que es un sistema de aprovechamiento de energía, sobre todo idóneo para las zonas donde no alcanza a llegar el tendido eléctrico. Es por eso que también en las zonas norte del país se utiliza bastante este tipo de energía. Los sistemas de captación solar son de fácil mantenimiento. El costo, a medida de que va pasando el tiempo, disminuye. En comparación, cierto, con el costo de los combustibles que va aumentando, ya que a medida que pasa el tiempo se hacen mucho más escasos. Además, esta no es una energía contaminante. Las desventajas, por otro lado, tenemos que el nivel de radiación entre una zona y otra es más bien variada, ¿cierto? Y además que entre el verano y el invierno hay una variación del 20% de la energía solar y de la radiación, ¿ya? Para recolectar la energía solar a gran escala se requiere una gran extensión de terreno que no se puede utilizar para ninguna otra intervención o sacarle mayor provecho, ¿cierto? Y los lugares en donde hay mayor radiación son más bien lugares desérticos y alejados, y es por eso que esta energía no se puede aprovechar al máximo como para desarrollar actividades agrícolas o industriales en esas zonas. Una de las últimas energías visualizadas en la actividad anterior fue la energía a través de la combustión de la biomasa, ¿ya? Esto, entre las principales ventajas, es que vemos que ayuda a la economía de los sectores rurales, ya que la biomasa se basa de los residuos orgánicos, tanto vegetales y animales, de los sectores rurales. Es abundante a diferencia de otras energías, ¿ya? ¿Por qué decimos que es abundante? Porque en los sectores rurales obviamente todos los desechos orgánicos se van almacenando y quizás se generan compost o tierra de hoja, pero a través de la combustión podrían generar energía. Los beneficios ambientales son amplios, ¿ya? Debido a que es muy buena para el medio ambiente, ya que esta energía es renovable y que no proporciona contaminación al ecosistema. Además, soluciona la acumulación de desechos, ¿ya? La combustión o la contaminación por combustión incontrolada ayuda a eliminar focos infecciosos, la liberación de olores desagradables que provocan los excrementos de animales. Entre las principales desventajas tenemos que el rendimiento de las calderas de biomasa es un poco inferior a las de los combustibles fósiles. Además, la biomasa posee menor densidad energética, ¿ya? Lo que es lo mismo, a lo mejor para conseguir una cantidad de energía es necesario utilizar una mayor cantidad de recursos. Los ecosistemas de alimentación de combustible y eliminación de ceniza son un poco más complejos y quizás esto genera un mayor costo tanto en la producción y en la mantención de estas instalaciones. Además, muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, así que a lo mejor hay que pensar en un proceso previo para secar estos elementos y así poder generar la combustión. Entonces, en la actividad correspondiente a esta semana, ustedes van a decidir entre una de estas energías de fuente renovable y van a generar un informe en el cual van a presentar, ¿cierto?, este tipo de energía, van a buscar apoyo visual y van a comentar con sus palabras cuál es el funcionamiento de cada una de estas. Además, van a justificar su elección a través de una conclusión personal. Espero que se encuentren muy bien y que envíen la fotografía de su resumen al correo electrónico del curso y luego la actividad de esta semana la van a subir a la aplicación de MySchool.
Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.